Y veníamos de verlo a Lucas con toda esta información, con un montón de recomendaciones de películas puntualmente que tratan sobre este tema, sobre la trata de personas. Y es por eso que lo invitamos a Nicolás del Mastro, ya amigo de la casa porque ha venido en distintas oportunidades. Él es delegado de la Dirección del Comité contra la Trata de Personas, delegado a nivel regional, pero esto se trata a nivel nacional. ¿Lo dije bien? Sí, Correctamente. perfecto, excelente. Un tema para entender, primero conocer qué es la trata de personas, ¿no? O cuándo nos referimos a la trata de personas. Bueno, la trata es un delito de crimen complejo, un delito, el tercer delito más rentable del mundo, después del tráfico de armas y el tráfico de drogas. Esto es definido así por los organismos internacionales. Y bueno, y no es un delito común, es un delito que implica una organización, una logística, una estructura. Y a veces tenemos esa idea vieja de la trata, que es aquella traffic blanca que se llevaba a un adolescente. Y en realidad cuando hablamos de la trata estamos hablando de una forma, un mecanismo en donde hay una persona que es reducida a una cosa y que no se la considera como persona. No tiene identidad, patrimonio, domicilio, libertad ambulatoria, autodeterminación sobre su cuerpo y que es reducida a una cosa para producir dinero, para ser explotada, es decir, para que sobre ese cuerpo se acumule dinero. La trata es esto, el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción y acogida de personas con la finalidad de explotación. Y hay muchas modalidades. La ley habla de 6 formas. Las dos fundamentales son la explotación sexual y la explotación laboral. Y también, obviamente, la explotación infantil de niños, niñas y adolescentes. Yo te escucho y pienso, hablabas de la traffic blanca, y pienso hoy en las redes sociales, ¿no? Y ese contacto, esa conexión que tenemos, los chicos incluso muy chiquitos, ya con la tecnología, con las redes sociales, ese intercambio con personas conocidas y desconocidas, aún también por nosotros, ¿no? Exacto, es la clave lo que marcas, porque como todos los delitos que se adaptan al territorio, a la economía, hoy la virtualidad es un ámbito nuevo, es un terreno nuevo, es un lugar. Incluso el COVID aumentó toda esta hiperconectividad que fue necesaria para trabajar, para vivir. Sí. Y ahí es un ámbito donde estamos más vulnerables. La trata, para que se configure, se necesitan 2 condiciones. A ver. Alguna situación de vulnerabilidad. Hay alguien que está necesitando algo por una necesidad económica, por una necesidad laboral. Una necesidad afectiva. Exactamente. Está atravesando alguna situación de vulnerabilidad o porque pertenece a la población migrante o hay discriminación por xenofobia, racismo, el colectivo LGTB, o sea, alguna vulnerabilidad y viene esta oferta de alguien que nos va a decir, nos va a pintar el mejor universo. Y ahí viene el control de esa voluntad a través de la captación. Y la virtualidad lleva a que esa oferta que se da, que es una oferta engañosa de empleo o que es un enamoramiento, se hace en esa virtualidad donde yo creo que estoy hablando con alguien que en realidad es un perfil falso. Y ahí viene ese control de esa voluntad a partir de aceptar esa oferta engañosa y pasamos de lo virtual a lo real. Es muy difícil también, vos nos vas a decir quizás cuáles son esos consejos o qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de interactuar con otras personas, a la hora, digo, de una búsqueda de empleo, cuáles son los datos que te piden o cómo te das cuenta, ¿no? Que de alguna manera te están violentando respecto a esta situación o te están pidiendo cosas que no deberían pedirte. Claro, exacto. Esas ofertas engañosas de empleo que en realidad se presentan como casi ideales, mágicas, ¿no? Poca experiencia, mucho dinero, disponibilidad de tiempo, disponibilidad de viajar, no tener familia o algún aspecto estereotipado del cuerpo, sobre todo en las mujeres. Esta situación de voy a una entrevista de trabajo y entrego documentación, o en esa entrevista de trabajo es en un lugar donde no es público, donde voy solo o sola, no me acompaña nadie. No sé si hay otras personas que están haciendo esa entrevista. Entonces esto estamos viendo mucho, es un fenómeno que no escapa, digamos, ninguna actividad económica. En todas vamos a encontrar algún elemento de eso. Y obviamente estas recomendaciones tienen que ver en la virtualidad, hablar del tema, ¿no? Esta confianza que hay que construir con los chicos, con las chicas, para medida de autoprotección, ¿no? Porque a veces estas ofertas engañosas son publicadas en las redes. Y es ahí donde viene esto de yo me contacto y de las redes paso al WhatsApp y del WhatsApp viene algún fenómeno en donde después estamos con la búsqueda de paradero. Entonces esto de
¿Cómo utilizar las redes? Bueno, configurar la privacidad, vinculado a los chicos y las chicas cuando usan el celu, la compu en lugares comunes en casa, se pactan los horarios, esto de, bueno, contar, no compartir las imágenes sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro rostro, o gustos, preferencias, horarios. Se generan conversaciones de larga data, de largo tiempo, donde los chicos y las chicas bajan su barrera inhibitoria y comparten esa información y se empatiza y se busca en realidad a veces producir contenido. Esa es otra modalidad de trata, cuando se comercializa ese contenido gráfico que muchas veces contiene también la genitalidad de niño, niña, adolescente. Y esto se llama grooming, que tiene que ver con este acoso virtual, que puede o no también migrar a un esquema de trata. Está muy vinculado a toda esta virtualidad donde estamos más vulnerables a situaciones vinculadas a la captación de personas para ser víctimas de trata. ¿Qué pasa con el enamoramiento? Porque muchas veces también, y lo mencionabas, se generan vínculos, relaciones y no tienen que ver con lo laboral, sino con estas aplicaciones que también las hay para conocer otras personas, donde no tenés demasiada información también. Y esto quizás se relaciona con algo que me comentabas y ahora lo contamos también al aire, con las búsquedas de paradero, cuando por ahí no conocemos a alguien, vamos a una primera cita, desaparecemos por muchas horas, apagamos el teléfono. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo llevamos esto a la realidad de lo que ustedes reciben, no? Sí, estamos viendo esto, estamos advirtiendo, el Estado argentino está viendo, nosotros humildemente este organismo, lo que estamos viendo es que hoy este fenómeno de la captación no es violento, es consentido. Es decir, donde la persona presta su asentimiento porque hay un falso conocimiento, un engaño que se da, decíamos, en el ámbito laboral con la oferta engañosa, pero como bien vos marcás, la posibilidad de un enamoramiento, es decir, este vínculo afectivo, esta empatización que se hace con alguien que yo creo que conozco porque entablo un vínculo, una relación, me conozco en las redes, tiene otra intención. Y esa intención implica esto, controlar esa voluntad, promover el traslado, esto de ¿cuál es la etapa que viene? Bueno, nos conocimos virtualmente y viene la etapa de nos encontramos en tal lugar. Y para encontrarnos en tal lugar, vos me das tu número de DNI y yo con una billetera virtual hoy te compro un pasaje de colectivo, de tren o de avión. Nos ha pasado casos donde encontramos en ciudades de destinos turísticos internacionales como Ushuaia, en donde muchas veces están atravesadas alguna otra conflictividad vinculada a los consumos problemáticos o las adicciones, y se entra en un mundo donde a veces hoy con las aplicaciones se presenta como que se puede entrar y salir fácilmente, y en realidad no, exactamente. Y la punta del iceberg, o dónde empieza todo esto, cuando la familia hace una denuncia de búsqueda de paradero, porque la piba, el pibe no está en la escuela, no está en su ámbito laboral, no está en su ámbito residencial, y nos movilizamos y detrás hay una historia que ya había empezado en la virtualidad. ¿Cómo se procede respecto a eso? Porque sabemos, incluso todas las semanas hablamos de búsquedas de paradero, y hay una información quizás errónea, y era que antes había que esperar un cierto tiempo para poder realizar esa denuncia. Bueno, también digo, para llevarlo a quien nos está viendo, nos está escuchando, ¿cómo funciona hoy la búsqueda de paradero, el inicio de la búsqueda? Exacto. Otro gran mito a derribar, ¿no? Estas famosas horas a esperar a partir de la desaparición de una persona. En términos generales, una persona, ¿por qué no está en su casa o no está en su habitualidad? No está porque se fue porque quiso, o se fue porque fue víctima de un delito, o porque quiso y terminó siendo víctima de un delito. En cualquiera de los casos, el Estado tiene la obligación de buscarla. Y todo empieza no en las redes sociales, empieza cuando anoticiamos al Estado, es decir, cuando hacemos una denuncia. Entonces lo que primero es una denuncia ante el Centro Territorial de Denuncia, que en Santa Fe tenemos más de 30, que de 8 de la mañana a 8 de la noche hay profesionales, abogados y abogadas, receptores y receptoras, que van a tomar ese formulario sin esperar una determinada cantidad de horas, donde yo hago un relato circunstanciado de lo que pasó, de sus últimos contactos, y una foto actualizada, y después la viralización en las redes. Ahí se pone en funcionamiento un montón de hipótesis y instancias. Hay que decirlo, la menor proporción de casos está vinculada a la trata. Pero nosotros, como Estado, desde el Comité de Lucha contra la Trata, este organismo que conduce Gustavo Vera y que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, trabajamos en la peor hipótesis. Y la peor hipótesis es la posibilidad de que alguien haya sido, en el caso de las mujeres, un femicidio. Siempre tenemos que trabajar esa hipótesis. Las cifras nos dan eso.
Y la otra hipótesis es la posibilidad de alguien víctima de trata. Hablando de cifras, vamos a pedir una placa para entender y para dimensionar por sobre todas las cosas, porque a veces uno con números Claro. puede graficar mejor este trabajo que ustedes vienen haciendo, y estamos viendo acá, es impresionante la cantidad de gente, por ejemplo, víctimas que han sido rescatadas. Exacto. Este material es información pública, oficial, es estadística que publica el Estado Nacional. Hace poquito se cumplió el 30 de julio, el Día Mundial de Lucha contra la Trata, y Argentina cuenta con una herramienta fundamental, que es la línea de denuncia. Esa línea que administra el Poder Ejecutivo de la Nación y la Justicia Federal, porque esto es un delito federal, reporta estas situaciones, ¿no? Primero, que Argentina tiene más de 20.000 anoticiamientos desde que se sancionó esta ley. Tenemos ley de trata en el 2008, después fue modificada en el 2012. Más de 17.000 personas rescatadas del delito de trata. Finalizamos el 2021 con más de 1.400 víctimas. Llegamos este año ya llevamos al 30 de mayo 528 víctimas rescatadas. Y el registro o su geolocalización es de todas las jurisdicciones. Acá no hay ninguna provincia que está estigmatizada, ninguna zona de frontera, no. Nadie escapa a este fenómeno, digamos, ¿no? Y bueno, este contexto difícil económico que está viviendo Argentina y la región en términos generales es proclive, el caldo de cultivo, hablando de alguna manera más gráfica, para que las distintas formas de explotación se desarrollen, ¿no? El compromiso de los padres también. Me quedo pensando en eso que vos dijiste, algo que debemos tratar y trabajar desde chicos en casa. Digo, padres, abuelos, tutores. ¿Cómo podemos alertarnos ante estas situaciones? Te quiero pedir consejos que lleguen para quienes nos están viendo y escuchando. ¿Qué es lo que puedo hacer por ese adolescente quizás con el cual no puedo tener acceso a sus redes sociales porque debo respetar su privacidad? ¿Cómo cuidamos y prevenimos a la vez? Bueno, primero hablar. Lo importante es esto, dialogar, hablar, problematizar, visibilizar la cuestión, ponerlo arriba de la mesa y decirle esto es un tema. La virtualidad, conocer a alguien en las redes tiene sus particularidades, este acoso virtual que se puede dar, esta virtualidad que va a venir, porque los niños, las niñas es un ámbito natural. Esta no cancelación de un ámbito natural que va a venir, sino un acompañamiento de esa instancia que tiene que ser con medidas de autoprotección. Los chicos saben cuándo poner el freno de mano. Hay que escuchar, compartir, no juzgar, no ponerse en ese lugar de esa historia, ese relato que a veces cuesta hacer de lo que pasó, porque seguramente ya ocurrió, no ponerse en el lugar de la reprimenda de la instancia, no, de compartir eso para, bueno, cómo reponerse en esa instancia. Y también vinculada a la búsqueda de empleo, acompañar ese momento que es clave para introducirse en la autonomía económica que necesitamos, y también las situaciones vinculadas a la explotación sexual, ¿no? La demanda, sobre todo los varones heterosexuales, la demanda de la explotación sexual de mujeres en explotación sexual, decirlo que es fundamental charlar, trabajar esas instancias y después difundir la línea. Hay una herramienta que es la línea de 145. Mira, ahí tenés la cámara para... Es importante porque es parte de lo que hace nuestro país para que nosotros podamos, para que ustedes puedan trabajar desde ya y para que esto no siga pasando y alertar cualquier posible situación de... Exacto, situación de explotación sexual, explotación laboral, explotación infantil, la búsqueda de paradero de alguna persona, incluso los prostíbulos, narcoprostíbulos, las vinculadas al narcomenudeo, donde hoy en Rosario está vinculado, ¿no? Se requiere de el cuerpo de personas en instancia de vulnerabilidad. La trata está, esa idea que tenemos, ¿no?, de que solamente está en algunas provincias o que la vemos en las películas y en las series. Las películas y las series nos ayudan un montón para ver gráficamente, pero esto existe y tenemos que denunciarlo y la comunidad se compromete cuando tiene una herramienta. Eso, el compromiso social. Digo, ¿es anónima la denuncia? La denuncia es anónima, muy bueno. Exactamente. No me van a pedir ningún dato, no ningún formulario. Yo relato y digo lo que veo, lo que sé. Esa llamada rápidamente la administra la Justicia Federal. Es derivada a la jurisdicción y esa denuncia nos permite hacer operativos de allanamientos y rescate de personas, salvar vidas literalmente. Nico, tenemos muchísimo por hablar. Yo primero agradecerte por el tiempo, porque sé que estabas muy comprometido con los horarios y demás, pero las puertas abiertas siempre para difundir, para contar y para que estos números sean cifras que bajen o que sean para contar mejores situaciones y que el compromiso, el escuchar, el si te está pasando, si te podés conectar con tus hijos, si podés colaborar, el compromiso social de denunciar me parece que es por demás de interesante, así que siempre las puertas abiertas para eso. Por favor, gracias a ustedes. Nico, muchas gracias. Nosotros seguimos con más en la pantalla de Somos Rosario.